Se ve la pantalla, ¿no? De la domiciliaria, para ir ya dando las claves. Ya, a ver, vamos a darle solución. La primera pregunta dice, ¿qué hecho no ocurre en la novela Los ríos profundos? No ocurre en Los ríos profundos. ¿Sí? La obra de Arguedas, recordamos la historia de Ernesto, que viaja con su padre y vive experiencias amargas en el colegio internado, ¿no? De Abancay. Ya, ¿cuál no ocurre? Los abusos cometidos a la Opa Marcelina, esto sí se da, de acuerdo que ella es víctima de violaciones en el colegio internado, ¿no? El fallecimiento del padre del niño Ernesto. En la novela, para nada dicen que muere el padre Ernesto. El padre Ernesto lo deja en el colegio y se va con la promesa de volver al final del año escolar, ¿no? Esto no ocurre, chicos, ¿ah? Esto no ocurre. La peste sí, Ernesto es castigado por el director, sí es cierto, luego de la rebelión, de las chicheras, ¿no? Ahí la clave era la B, ¿sí? Sin duda, letra B. Pregunta 2. Seleccione la alternativa que completa adecuadamente el siguiente enunciado. En el internado lleva un trompo llamado Zumbayu que instaura, ¿quién lleva el trompo y qué provoca, qué instaura ese trompo en el colegio, ¿no? ¿Quién lleva el trompo al colegio? Es el mejor amigo de Ernesto. No es Ernesto, sino su mejor amigo llamado Antero. Así es, Irán. La clave es la de Antero. ¿Ya? Bien, ya se acopló también. Decían, ¿no? Se ha acoplado Will, ¿no? Will Romero. Ya, muy bien. Petal Will. Y entonces, en la pregunta 2, la clave correcta era la D. Antero lleva el trompo, el zumbayo, y este trompo, según Ernesto, tiene poderes, puede restaurar la armonía, la paz en el colegio internado. ¿Ya? 2D. Sigamos. Pregunta 3. Señale la verdad o falsedad sobre los ríos profundos de Arguedas. Ya, a ver, verifiquemos lo correcto y lo... Dice, es la obra con la que se inicia el indigenismo. A ver, Los ríos profundos fue la primera obra indigenista. ¿Inició el indigenismo? No, eso es falso. ¿Cuál fue la obra que inició el indigenismo? Que definitivamente no es de Arguedas, ¿eh? Es una obra de Enrique López Albújar. El libro Cuentos Andinos, ¿no? Cuentos Andinos. Sigamos. 2. Ernesto conoce al viejo, un hombre déspota. Claro, el viejo es un pariente de Ernesto, hacendado, ¿no? Que maltrata a los indios, es muy déspota, eso es cierto, ¿no? Es correcto esto. 3. Se produce la petición de las misas por los colonos. La petición de las misas por los colonos son los indígenas, así le llaman a los indígenas en Abancay. Entonces, sí, esto tiene que ver con el tema de la peste. Los indígenas exigen al cura que haga más misas para acabar con la peste, ¿no? Esto es cierto. 4. ¿Doña Felipa es un símbolo sexual para Ernesto? No, pues doña Felipa es la mujer que lideró la rebelión de las chicheras. Más bien ella es un símbolo maternal para Ernesto. Hay otro personaje que tiene este rol de símbolo sexual, que es la Opa Marcelina, ¿ya? Marcelina sería el símbolo sexual. Doña Felipa es el símbolo maternal, ¿ya? Maternal. 5. Se plantea una cosmovisión de carácter animista. Cosmovisión es visión del mundo, ¿no? Visión del mundo. Animista es que le otorga vida a todo lo que le rodea, a los cerros, a los ríos, a la tierra. Claro, en el mundo andino hay esta visión animista de que todo tiene vida, ¿no? Esto se va. Ya, pues entonces sería falso, verdadero, no, falso, verdadero, verdadero. La C, ¿de acuerdo? Sale la C, es la C. Tú también dijiste la C, espero que sí.
La sea. Ya. Hola Kevin, ¿cómo estás? Qué bueno que te acoplas. Sigamos. 4. Estamos en la domiciliaria. Son las preguntas de la domiciliaria anterior, antes de empezar el tema. 4. La novela de los ríos profundos termina ¿cuándo? ¿Cómo termina la obra de los ríos profundos de Arguedas? El padre deja a Ernesto internado. Eso no es la última. Ernesto y su padre realizan un viaje al Cusco. Eso más bien es al comienzo. Se origina la peste que mata a los colonos. El protagonista está la D. La termina cuando Ernesto abandona el colegio internado, ¿no? En medio de la peste, ¿no? Listo. 5. Es la novela póstuma de Arguedas considerada su testamento literario. Obra póstuma o de publicación póstuma es que se publica después de la muerte del autor, ¿sí? Una obra que se publicó después de la muerte de Arguedas y que es como su testamento literario, incluso incluye su diario personal, donde avisa que se quiere morir, que se va a suicidar. Esa obra se llama El zorro de arriba y el zorro de abajo. ¿Listo? Esa es la respuesta. Esta es su última obra, incluso quedó inconclusa por su suicidio, ¿sí? Listo. Bien, esas eran las claves, chicos, de la domiciliaria número 15. Y ahora sí, vamos a pasar al tema de hoy, el tema 16, el tema de generación del 50. ¿Ya? Y vamos a enfatizar en este tema al autor más importante de esta generación, nada menos que Julio Ramón Ribeiro. ¿Ya? Bien, comencemos entonces primero con el contexto del 50, los años 50 en el Perú. ¿Ya? ¿Qué pasaba en el Perú en los años 50? Para empezar, ¿quién gobernaba el Perú? A ver, muchachos, un poco de historia. ¿Quién gobernaba el Perú a inicios del 50? A ver, te doy pista. Fue un militar, gobernó 8 años, a su gobierno le llamaron el Ochenio, ¿no? ¿Ah? ¿Quién gobernaba el Perú en esa época? Podría. Exacto, muy bien, Kevin. Odría, Manuel Odría, ¿sí? Manuel Apolinario Odría, que entra a gobernar con este famoso lema de salud, educación y trabajo. Ese era su discurso, ¿no? Salud, educación y trabajo. De tal modo que en esta época en que el gobierno Odría se emprenden obras de modernización en la capital, ¿sí? Durante el gobierno de Odría se emprende la construcción de los hospitales del seguro, ¿no? Las grandes unidades escolares, ¿no? En esa época se construye pues el colegio Mariano Melgar, el colegio Ricardo Bentín, el colegio Hipólito Unanue, donde estudió Cachín, el Melitón Carvajal, donde estudié yo, ¿no? Que eran pues grandes unidades escolares, ¿no? Que albergarían a miles de alumnos, ¿ah? Yo recuerdo cuando estaba en quinto año, en el Melitón Carvajal había quinto A, B, C, D, E, F, G, H, y luego le daba la vuelta, quinto A1, A2, A3, A4. Era así un colegio inmenso, ¿no? Igualmente se construyeron pues muchos colegios de este tipo en toda la capital. Se construye el Estadio Nacional, la Vía Expresa, o sea, Lima se moderniza en la década del 50, ¿no? Pero ¿quiénes hicieron esos trabajos? ¿Quiénes trabajaron en esas obras de construcción, chicos? ¿Eran los limeños, no? ¿Ah? No, los limeños eran vagos por naturaleza, chicos. Esos trabajos lo hicieron la gente de las provincias, porque en esta época se produce la migración del campo a la ciudad, ¿ya? Lima era una especie de mundo de oportunidades, esperanza de progreso, y este lema de Odría, de salud, educación y trabajo, atrajo a cientos, a miles de migrantes del campo a la ciudad. Llegan sobre todo migrantes de la zona andina a la gran capital buscando el progreso, ¿ya? De tal modo que Lima cambia en los años 50. Va a sufrir una serie de cambios y de problemas, ¿ya? ¿Qué problemas va a provocar la migración tan descontrolada en esa época?
¿Ah? ¿Qué problemas? Por ejemplo, la superpoblación. Lima se va a superpoblar. Antes de la migración en Lima existían más o menos 6.000 habitantes. Tras la migración, Lima pasó a tener más de 5 millones de habitantes, ¿no? Y no había lugar para todo. Lima se llenan las quintas, los solares, los callejones, y como la migración continuaba, los migrantes comienzan a invadir las zonas periféricas de la ciudad, las zonas más alejadas, ¿no? Y aparecen así las barriadas, que en esa época eran invasiones, pues, invasiones hechas de palos y esteras en arenales o en cerros. De Lima cambia en esa época. Lima deja de ser la ciudad de los reyes, esa Lima criolla cambia, esa Lima de los valses cambia por una Lima provinciana, una Lima de las barriadas, una Lima de los cerros, posteriormente la Lima de Chacalón. Claro, aparece más adelante, ¿no? Una canción emblemática de, del famoso Chacalón, que definitivamente era un monstruo de la música popular, ¿no? Compuso esta canción llamada Soy un muchacho provinciano, ¿no? Que se levanta muy temprano para salir con sus hermanos a trabajar, que se convirtió en todo un himno, pues, de los migrantes que ya vivían en Lima, ¿no? ¿Han escuchado esa canción o no? A veces las pongo, ¿ah? Espero que se escuche. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Para todos mis hermanos Sí, profe. provincianos que labran el campo para buscar el pan de sus Ahí hijos está y Chacalón. de todos sus Ay, hermanos, ay, ay. le canta Chacalón y la nueva crema. Ataja, ataja, mi conde. Así es. Soy un muchacho provinciano, me levanto bien temprano para ir con mis hermanos, ay, 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 a trabajar. No tengo padre ni madre, ni perro ni me ladre, solo tengo la Listo. esperanza, ay, Ya, ay, esa ay, fue la canción pues, más popular de ay. Chacalón, que se convirtió en todo un himno, pues, de muchos migrantes que ya vivían en Lima, ¿no? Y que, como dice la canción, pues todos los días salían muy temprano a trabajar, ¿no? Para buscar, pues, prosperar en la ciudad, ¿no? Entonces, Lima, en esa época, va a recibir la migración del campo a la ciudad y la literatura va a hablar de las vivencias de los migrantes en la capital, va a hablar de esa Lima que cambió en los años 50, ¿no? La Lima que se transformó, ¿no? Con la migración. Bien, entonces nace así la famosa generación del 50, que es un grupo de escritores, poetas, narradores, ensayistas, autores de teatro, que van a registrar toda esa realidad que vivió Lima en los años 50, esa modernización y todos esos problemas que afectaron a Lima tras la migración del campo a la ciudad, ¿ya? ¿Qué es lo que caracteriza a la generación del 50? Veamos. A ver, número uno, los autores del 50 van a enfatizar el tema urbano, o sea, el tema de la ciudad. Atrás queda el tema andino, sí, recuerda, la clase pasada habíamos hablado del indigenismo, y en el indigenismo todas las obras hablaban de la sierra peruana, el mundo andino. Ahora la literatura va a hablar de la ciudad, pero no la ciudad antigua, no la Lima tradicional, no la Lima de Ricardo Palma, sino la Lima moderna, Lima a partir de la migración en adelante, ¿ya? Y principalmente los autores del 50 van a enfocar la visión de las barriadas,
el mundo de las barriadas, estos espacios urbanos marginales donde hay pues muchas carencias, mucha pobreza, ¿no? Dos, en esta época los autores van a presentar como personaje principal, como protagonista, al migrante provinciano. Ese migrante que viene a Lima buscando el progreso, que viene buscando trabajo, educación, salud, ¿no? Pero vamos a ver pues que estos migrantes van a padecer muchas dificultades, ¿no? El migrante llega, ¿no? Algunos podrán conseguir trabajo, otros no, ¿no? El migrante no tiene dónde vivir, va a tener que invadir y es desalojado. El migrante incluso se siente amenazado, ¿no? Incluso discriminado por el criollo limeño, que lo ve como un invasor, ¿no? Entonces el migrante va a enfrentar dificultades, ¿no? Va a tener que sacrificar muchas cosas para que sus descendientes tengan pues una mejor situación. Y lo van a lograr. Miren, en esa época los migrantes pues llegaron pobres, todos ellos, ¿no? Enfrentando muchos problemas, ¿no? Pero con el tiempo muchos migrantes van a, digamos, a prosperar, sobre todo en el terreno de los negocios, ¿no? Del comercio informal, ¿no? Al comienzo, ¿no? Claro, y con el tiempo van a prosperar, claro, y ahora pues ya la cosa es distinta, pues ya no son migrantes pobres que viven en un cerrito, ¿no? Claro, ya muchos han prosperado en el ámbito de los negocios, ¿no? Algunos son dueños de galerías en Gamarras, o dueños de una flota de combis, ¿sí o no? O tienen algún negocio personal, y sus hijos han estudiado y se han vuelto profesionales, han postulado a la UNI, a San Marcos, y son profesionales y le han dado diferente condición a su familia, ¿sí o no? Claro, ya no viven en un cerrito, viven en un distrito más digamos, progresista, ¿sí o no? Entonces, la realidad cambió. Pero para que eso suceda, los primeros migrantes que eran a Lima han tenido pues que sacrificarla y luchar. Es la historia de muchos de nosotros, y me incluyo ahí, pues, ¿no? Claro que mis padres también fueron migrantes que llegaron a Lima en los años, mis padres llegaron en los años 60, ¿no? Pero ya en el 50 comenzaba la migración, la fuerte migración, ¿no? Bien, entonces eh, se va a hablar del migrante en la ciudad, ¿ya? Los problemas del migrante. Otra característica de esta generación es la visión crítica de la ciudad. Visión crítica de la ciudad. Cuando digo crítica me refiero a una visión negativa, incluso terrorífica. O sea, el migrante ve a Lima como un espacio nuevo, desconocido y sobre todo amenazador. Sí, Lima es un lugar donde él se siente amenazado, donde él incluso va a fracasar en algunos planes, ¿no? Entonces Lima no va a ser pues un lugar acogedor, no va a ser pues como antes decían la ciudad jardín o la perla del Pacífico. Lima va a ser tildada de ser un monstruo que se traga a los provincianos en Lima, ¿ya? En la ciudad. Claro, se nota en los relatos, ¿sabes? Si tú lees el cuento El niño de junto al cielo, ahí dicen que Lima es una bestia de 1.000.000 de cabezas, ¿no? Una bestia de 1.000.000 de cabezas que amenaza al migrante provinciano. O en Los gallinazos sin plumas de Ribeiro, se dice que Lima es una mandíbula gigante que abre su inmensa boca para tragarse a los migrantes, ¿no? Entonces esas metáforas pues son para reflejar una mirada crítica, una mirada terrorífica de la ciudad, ¿ya? Esto es sobre todo la mirada del migrante respecto a la ciudad. ¿Qué más? En esta época también los autores del 50 van a hablar de las peripecias de la clase media. La clase media, ¿ya? Los que no son pobres ni tampoco ricos, la clase media. Una clase media que intenta surgir, que intenta progresar, pero que no lo logra, que no encuentra el medio y las condiciones para poder progresar, ¿no? Entonces, hablan tanto de migrantes provincianos como de una clase media limeña que tampoco logra surgir, ¿no? ¿Qué más? Y por último, digamos que en esta época se van a desarrollar tres corrientes o tres tendencias literarias. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Eh? Se desarrolla el neoindigenismo. El neoindigenismo es
es la última evolución del indigenismo. O sea, es el indigenismo, pero que usa técnicas modernas. Ya se sigue hablando del mundo andino, ¿no? Del indígena, pero usando técnicas modernas como el realismo mágico, que lo usaba Arguedas en su última etapa, ¿no? O sea, esta mirada mítica del mundo, de que todo tiene vida, que lo sobrenatural es posible, es parte de la realidad, ¿no? Ya, entonces continúa el neoindigenismo en los años 50. Ya, por ejemplo, destaca Manuel Escorzo, ¿no? También destaca Eliodoro Vaz. La tendencia más importante, la que más se cultivó en esta generación, fue el neorrealismo. El neorrealismo, o también llamado realismo urbano, o sea, la realidad en la ciudad moderna. Ese va a ser el estilo principal, la tendencia principal en los años 50. Y ahí lo vamos a ubicar a Ribeiro, a Enrique Congra, a Osvaldo Reynoso, ¿no? Etcétera. Y el último caso sería el relato fantástico. Algunos autores, ¿no?, van a trabajar el relato fantástico. O sea, el relato donde ocurren cosas sobrenaturales, donde se rompe la realidad, donde se rompen las leyes físicas, ¿no? Pero eso es ya un estilo de menor proporción. Lo que pesa, lo que más predomina en esta etapa es el neorrealismo, llamado también realismo urbano, ¿ya? Y justamente ahí vamos a enlazar al autor de esta clase, el famoso Julio Ramón Ribeiro. ¿Ya? Ya, algo más. No se olviden, amigos, estos datazos. La narrativa urbana tuvo como precursor al escritor limeño José Díez Canseco. José Díez Canseco publicó en la década del 30, ¿ya? En 1938 publicó su libro Estampas Mulatas, donde algunos cuentos hablan de Lima y de personajes populares, personajes de barrio en esa época, ¿ya? Por ejemplo, hay un cuento que de repente lo has oído, lo has leído también, se llama El Trompo. ¿Han oído del cuento El Trompo? Donde aparece un personaje, un zambito al que le decían Chupitos, y que jugaba trompo con sus amigos al pie del cerro San Cristóbal en Lima, ¿no? La historia del trompo aparece en este libro llamado Estampas Mulatas. Y ya ahí ya se habla de Lima, se habla de personajes populares de esa época. Entonces ya él es un anticipo de la narrativa urbana en el Perú. Pero en esa época la moda no era hablar de Lima, la moda era hablar de la sierra peruana, el indigenismo. Entonces, Díez Canseco fue un caso así, pues, aislado prácticamente de autor que habló de Lima en una época donde todos los escritores hablaban de la sierra peruana. Entonces, él es un precursor, ¿ok? ¿Y quién es el iniciador oficial de la narrativa urbana en el Perú? Ya en los años 50, el primer autor que habló de Lima y sobre todo de la migración y las barriadas fue el señor Enrique Congraiz. ¿Ya? Enrique Congraiz publica un libro titulado Lima. Es un conjunto de cuentos donde de la barriada en Lima, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, hay un cuento clásico también conocido como El niño de junto al cielo. El niño de junto al cielo. Es un cuento también muy clásico de la literatura peruana. ¿Sí? ¿Han oído ese cuento? La historia de un niño provinciano llamado Esteban que viene a Lima, ¿no? Y viene a Lima pues asustado porque le han dicho que Lima es muy grande, que hay más de 1 millón de personas, ¿no? Y él sueña que Lima es un monstruo que le abre la boca, un monstruo de 1 millón de cabezas que le abre la boca para devorarlo, ¿no? ¿Ya? Y llega a Lima, pues llega ahí al paradero de ómnibus, a Yerbateros, de ahí nomás a un paso estaba el Agustino, ¿no? Y llega finalmente a una humilde choza en el Cerro El Agustino, una choza que había construido su tío, y que quedaba casi en la punta del cerro, ¿no? Donde no había agua, no había luz, donde había muchas carencias. Ahí va a vivir este chico, ¿no? Y que luego se encuentra un billete de 10 soles y se lo enseña a un chico de la capital, un chico limeño, un chico que tiene calle, el astuto, el vivo de Pedro, ¿no?
que lo termina estafando, ¿no? Que se apropia de su dinero y lo deja botado en la Plaza San Martín. Ya, ese cuento habla de un migrante que llega a Lima, que vive en una chocita, en un cerro de la ciudad, ¿no? Y que va a ser engañado por un chico de la capital, ¿no? ¿No? Un chico que contrasta, pues, ¿no? El chico limeño era, pues, astuto, vivo, con malicia, en cambio el chico provinciano era un chico inocente, ingenuo, demasiado ingenuo, ¿no? Y fue víctima del monstruo de 1.000.000 de cabezas. Pedro pertenecía a ese monstruo de 1.000.000 de cabezas, ¿no? Ya, así comenzaba la literatura urbana en el Perú, con esta colección de cuentos llamada Lima Hora Cero. ¿Ya? Ya, no te olvides de Congress, ¿ya? El primero en hablar de la barriada y del migrante provinciano en Lima. Ya, aquí te muestro a los representantes de la generación del 50. ¿Ya? Y como te das cuenta, es una agrupación numerosa, incluye narradores, autores de teatro y poetas. En narrativa, que fue lo más cultivado en este periodo, destacan pues autores como Enrique Congras, que ya lo mencionamos, el que inicia la narrativa urbana, hablando de la barriada, en su libro Lima Hora Cero. Y acá está el autor, Enrique Congras. Acá a la derecha tenemos a el mejor narrador del 50, el flaco Julio Ramón Ribeiro, maestro de maestros, el mejor cuentista que ha dado el Perú. ¿Ya? Del vamos a hablar con más detalle en esta clase. Otro autor de la generación del 50 fue Carlos Eduardo Zabaleta. Aquí tenemos su foto, Zabaleta, que fue escritor, catedrático en la San Marcos, en la Facultad de Literatura, ¿no? Importante porque él estuvo un tiempo en Europa y trajo al Perú todas las técnicas modernas de narración, esas técnicas del vanguardismo europeo, el flashback, el monólogo interior, ¿no? Las cajas chinas las trae y las va a enseñar a sus alumnos, escritor Osvaldo Reynoso. Osvaldo Reynoso, al cual tuve la suerte de conocer porque él visitó en una ocasión nuestro colegio, ¿no? El colegio Apu Juan Croniqueur, ¿no? Y pues a raíz pues, del plan lector que se hizo, ¿no? Sobre su obra, Los Inocentes, vino al colegio, compartió sus experiencias con los alumnos, le firmó sus libros, ¿no? Un autor muy, muy identificado con la juventud, ¿no? Desgraciadamente ya falleció Osvaldo Reynoso y dejó su libro Los Inocentes, su cuento, su libro más difundido, ¿no? Y así están también otras figuras como Eliodoro Vargas Vicuña, que destacó en el neoindigenismo. También tenemos que destacar, acá en el centro tenemos a Sebastián Salazar Bondi, que hizo teatro en la generación 50, famoso por su obra El fabricante de deudas, ¿ya? De deudas. También tenemos aquí al lado a poetas. Aquí a la izquierda tenemos a el poeta social Alejandro Romualdo. Alejandro Romualdo, que también salió de las canteras de San Marcos. Él escribió el libro de poesía Edición Extraordinaria, ¿ya? Donde aparece un conocidísimo poema, que seguramente lo has escuchado, se llama Canto Coral a Tupac Amaru. El Canto Coral a Tupac Amaru, poema muy social, un poema de protesta, ¿no? Donde habla de un héroe, pues, ¿no? De la historia peruana, Tupac Amaru, ¿no? Ese poema que dice: querrán volarlo y no podrán volarlo, querrán romperlo y no podrán romperlo, querrán matarlo y no podrán matarlo. Al tercer día de los sufrimientos, cuando se crea todo consumado, gritando libertad sobre la tierra, ha de volver y no podrán matarlo. Ese es un himno a la libertad representada por Tupac Amaru, ¿no? Símbolo, ¿no? De la libertad, del espíritu revolucionario, ¿no? Entonces, Romualdo fue pues, conocido por su poesía social en la generación del 50. Y acá a la derecha tenemos a la voz femenina de los años 50, la poeta Blanca Varela, ¿ya? Blanca Varela, ¿no?
sin duda es la poeta más importante del Perú de los últimos tiempos, del siglo XX, ¿no? ¿Ya? Ella también fue una de las pocas mujeres que estudiaba en San Marcos en esa época. Una poeta que viajó por Europa, una poeta que escribió con estilo existencialista, ¿no? Esa poesía, pues, que habla de la existencia concreta, pasajera, ¿no? ¿No? Una poeta pues que no cae en el sentimentalismo romántico de otras poetas, que llegan pues al dramatismo, ¿no? A tirarse al suelo, a llorar por las desilusiones. No, Blanca Varela es una poeta que habla de la vida, ¿ya? Por ejemplo, recuerdo un poema de ella, el primero que leí de ella se llama Justicia, donde dice, vino el pájaro y devoró al gusano, vino el hombre y devoró al pájaro, vino el gusano y devoró al hombre. Justicia total, ¿sí o no? La vida es pasajera. Todos nos devoramos, todos desaparecemos al final, ¿no? De Blanca Varela habla de esa existencia pasajera, esa vida concreta, ¿no? Con sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Era la voz femenina más importante de la poesía en el Perú, ¿no? Y ella también fue parte de esta generación, la generación del 50. Bien, pero el autor clave de este tema, el día de hoy, va a ser Julio Ramón Ribeiro. Hablemos de Ribeiro, ¿ya? Que es el mejor cuentista que ha dado el Perú. Junto con Valdelomar, Ribeiro y Valdelomar son los dos grandes cuentistas que ha dado el Perú. Bien, a ver, destaquemos un poco la vida del autor. Ribeiro nació en Lima en 1929, en una familia señorial, una familia acomodada, ¿no? Pero que fue cayendo en decadencia, ¿ya? Tuvo buena educación, estudió en el exclusivo colegio, el colegio Champañá de Miraflores, ¿no? Y luego estudió en la Católica, ¿ya? Que en ese tiempo, pues, era una universidad para las clases acomodadas del país, ¿no? ¿Ya? Y estando en la Católica recibe una beca para estudiar periodismo en España. Entonces Ribeiro viaja a España y estudia periodismo en la Universidad Complutense, ¿ya? Pero como en España había dictadura, la dictadura de Francisco Franco, y él no estaba de acuerdo con esa dictadura, Ribeiro se va a Francia, va a anclar en París, y desde París escribe la mayoría de sus cuentos. En base a los recuerdos, en base a esa Lima que quedó grabada en su mente, esa Lima que cambió en los años 50, él va a escribir sus cuentos urbanos, ¿no? Cuentos inolvidables, pues como Los gallinazos sin plumas, ¿no? Alienación, ¿no? Eh, La botella de chicha, Interior L, La insignia, ¿no? Al pie del acantilado, etcétera, etcétera. Son cuentos urbanos que él escribe pues estando lejos, ¿no? Estando en Europa, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces Ribeiro va a dedicarse sobre todo al cuento. Él es sobre todo cuentista. También tiene unas cuantas novelas, algo de teatro, pero más hizo cuentos. ¿Ya? Ya. Ahora, sus cuentos se van a agrupar en una colección. Por acá, mira. La compilación de sus cuentos se reúne bajo un solo título. La palabra del mudo. La palabra del mudo, que es una colección de cuentos en 4 volúmenes, 4 tomos, 4 libros, que reúnen casi un centenar de cuentos. O sea, la versión completa de La palabra del mudo tiene 4 tomos, que yo los tengo todos, por supuesto, claro. Porque tú vas a una librería y te venden un librito que tiene 10, 12 cuentos, ¿no? Eso es una antología, ¿no? La obra completa es voluminosa, de 4 tomos, ¿ya? Ahí vas a encontrar sus cuentos mayormente realistas, ¿no? La mayoría de cuentos de Ribeiro, de este libro, son realistas y hablan de migrantes o personajes de clase media que enfrentan problemas en la ciudad, ¿no? Ahora, llama la atención el título, este título paradójico, ¿no? La palabra del mudo, que el mudo puede expresar palabras, ¿no? Es un título paradójico, pero que tiene sentido, mira.
Cuando su editor le preguntó por qué la palabra del mudo, él respondió lo siguiente: palabra del mudo porque en la mayoría de mis cuentos se expresan aquellos que en la vida están privados de la palabra, o sea, no son escuchados, los marginados, los olvidados, los condenados a una existencia sin sintonía y sin voz. Entonces estos mudos no son mudos de verdad, son aquellos que en la vida están olvidados, dice, los que no son tomados en cuenta, los, los marginados, los que no tienen sintonía, dice, o sea, a quienes nadie escucha, pues, ¿no? De Ribeiro crea un espacio a través de sus cuentos para darle voz a estos mudos, para que ellos puedan expresar sus anhelos, sus arrebatos, sus frustraciones, sus vivencias, ¿no? ¿Ya? Entonces, Ribeiro habla de los marginados, de los olvidados en la mayoría de sus cuentos, ¿ya? De ahí el título preciso, La palabra del mudo, ¿ya? Bien, ¿qué es lo que caracteriza a su producción cuentística? Por acá, mira. Características de su narrativa. Número 1, Ribeiro se alinea con esta tendencia denominada, o también se llama neorrealismo, ¿ya? Realismo urbano es hablar de la realidad en la ciudad moderna, ¿ya? Que es una onda que la va a compartir con otros autores como Waldo Reynoso, como Enrique Congrens, ¿no? ¿Qué más? En sus obras, sus personajes son marginales. En sus obras aparecen dos mundos. Un mundo oficial, una sociedad con privilegios, buenas casas, buena vida, vida cómoda, ¿no? Buena educación, ¿no? Y aparece el mundo marginal. El mundo marginal es de los desplazados sociales, de los excluidos, de los más pobres, los que no gozan esos privilegios, ¿no? ¿Ya? Entonces Ribeiro va a hablar más de ellos, de los marginales, ¿no? En medio de una sociedad aparentemente moderna, ellos están excluidos de esos privilegios, ¿no? Ya, por ejemplo, cuando lees Los gallinazos sin plumas, ¿no? Que todos lo conocemos, hay una parte donde habla de Miraflores. Estos niños van a buscar comida a Miraflores, ¿no? Que es una zona residencial, un barrio pituco, ¿sí o no? Claro. Pero ellos viven en un corralón cerca del mar, salpicado de basura, donde su casa es de palos y esteras, ¿no? Ese es el mundo de la marginalidad, ¿no? Los desplazados sociales. ¿Ya? Ribeiro hablará de ellos. Otra característica de su narrativa es la actitud escéptica. La actitud escéptica, ¿ya? O sea, una mirada pesimista ante la realidad. Y eso se nota porque en sus cuentos todos sus personajes fracasan. Sus personajes son muy soñadores, tienen una serie de anhelos, pero nada se cumple. Siempre terminan fracasando, siempre se estrellan con la realidad. Esto es típico de Ribeiro, ¿eh? El fracaso. Si no hay fracaso, no es cuento de Ribeiro, ¿ya? Claro, como en los gallinazos, ¿no? El abuelo es muy soñador, cree que va a ganar mucha plata vendiendo el chancho. Al final, ¿qué le pasa al abuelo? ¿Cómo termina la historia del abuelo y el chancho? No, el chancho termina devorando al abuelo, ¿no? Entonces sus sueños no se cumplen, todo termina en fracaso, ¿no? Entonces esa es la actitud escéptica, esta actitud hasta cierto punto pesimista. Es que Ribeiro ha visto la realidad tantas veces que llega a la conclusión que nada va a cambiar, que el marginal seguirá siendo pues excluido, ¿no? Y terminará pues estrellándose con una realidad, ¿no? Bueno, Ribeiro pareciera que es cruel, ¿no? Pero él intentaba sacudir, pues, ¿no? La realidad para que haya algún cambio, pues, ¿no? Otra cosa, ya en el plano técnico, Ribeiro es un autor que se deja leer fácilmente. Él escribe en forma tradicional, ¿ya? Él utiliza esto de la linealidad en el relato. Linealidad, o sea, el relato avanza en orden cronológico. No hay cambios de tiempo, no hay flashback, todo se narra en orden. Nació, creció, se murió, en orden. O amaneció, atardeció, anocheció, todo avanza en orden. ¿Ya? Entonces, esto es algo que lo va a diferenciar de narradores que vienen después. Vargas Llosa es totalmente distinto, escribe con técnicas muy modernas. En cambio, Ribeiro escribe en forma tradicional.
pero su narrativa es muy ágil, nos atrapa con su lenguaje escéptico y humorístico a la vez, ¿no? ¿Ya? Entonces, es un autor muy ameno en el fondo, ¿no? Bien, Ribeiro, mira, en la vida, digamos, en su etapa de plenitud, en su etapa de, de escritor, ¿no? que quería ubicarse en un espacio, en parte de la historia de la literatura peruana, en realidad no llegó a tener mucho reconocimiento, ¿no? O sea, no era famoso. Es que Rivera era un autor de perfil bajo, un autor que pasaba desapercibido prácticamente, que no se hacía propaganda, que no era puede publicitar sus obras o hacerse marketeo a sí mismo, no. Era un autor introvertido, apartado, solitario, ¿no? Que no buscaba la fama. Él no vivió de la literatura era su pasión, pero él no era de vender libros, ¿no? Él era un autor que vivía del periodismo, pero la literatura era su pasión, ¿no? Entonces Rivero escribe, pero como no se marketea, pues no es famoso. ¿Quiénes sabían que era escritor? Sus familiares, sus amigos, pero no era pues famoso, no era como Vargas Llosa, que era pues internacional, ¿no? Él sí era famoso, ¿no? Y Rivero conoció a Vargas Llosa, y él tuvo que vivir a la sombra de Vargas Llosa. A donde iba, escuchaba decir que el mejor escritor peruano era Mario Vargas Llosa. Y él, que era también talentoso escritor, estaba olvidado, estaba excluido de la fama, ¿no? Entonces también se sentía un mudo. Por eso que él se identifica con los mudos, porque él también se siente olvidado, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces Ribeiro no tuvo tanto reconocimiento hasta que llegó ya a los últimos años de su vida. En el año 94, él gana un premio internacional que lo hace famoso, por fin. El año 94 él ganó el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo, el premio Juan Rulfo que se otorga en México, ¿ya? Este premio viene acompañado de $200,000, ¿ya? Sí, así le cayó a Rivero $200,000 por su producción cuentística. Pero ese año se murió Julio Ramón Rivero. El mismo año que ganó el premio internacional, se murió y no pudo gozar de la fama, los privilegios, el dinero. Él es como un personaje más de sus cuentos, ¿no? ¿No? Sí, pues, ¿no? Ribeiro se murió. No, pero él muere a raíz de su adicción al cigarro. Sí, a Ribeiro siempre lo vemos fumando en fotos, en videos lo vemos fumando cigarrillo. Era un hombre demasiado enviciado con los cigarros. Dice que se fumaba 3 a 4 cajetillas diarias. ¿Sí? Acababa un cigarro y prendía otro. Sí, yo tuve la suerte de conocer a Ribeiro cuando estaba en la universidad. Hubo feria de libros y él estaba pues en la feria de libros. Y yo fui pues con mi librito, ¿no? Para que me lo firme. Oí una colaza de más de 3 cuadras. Y estaba yo al fondo y adelante Ribeiro sentado firmando, ¿no? Y se veía una columna de humo que se elevaba, y era porque Ribeiro estaba fumando, se la pasó fumando, ¿no? Todo el tiempo que firmaba los libros, que fueron varias horas, ¿no? Y no paraba de fumar, ¿no? Ya, pues Ribeiro, justamente por su adicción al tabaco, contrajo un cáncer a los pulmones, ¿sí? Contrajo cáncer en los pulmones. A ver, él murió, a ver, saca tu cuenta, él nació en el 99, murió en el 94, a ver, tú que eres más rápido en matemáticas que yo. ¿Cuántos años vivió Ribeiro? Échale pluma, pues, ¿no? Ya, pues, ¿no? 65, ¿no? 65 años. Murió víctima de su adicción al cigarro, le dio cáncer a los pulmones. ¿Ya? Él tiene un cuento que habla de su pasión por los cigarros. Se llama Solo para fumadores. Solo para fumadores. Ahí habla de un personaje que es igualito que él, que fuma,
que empezó a fumar desde que estaba en el colegio, ¿no? En quinto año, en la universidad se volvió más fumador, fumaba para cada evento, para antes de los exámenes, o mientras estudiaba, cuando salía después de dar el examen, prendía su cigarro, luego de un combate amoroso fumaba, o sea, él fumaba en todo momento, ¿no? Era un tipo que no podía dejar el vicio del cigarro. Cuando uno lee ese cuento, tanto habla de la pasión por el cigarro que inmediatamente a uno le dan ganas de prender un cigarro. Sí, Ribeiro era pues así, un hombre sumamente adicto a los cigarrillos, ¿no? Y eso lo llevó a la muerte, ¿no? Ya. Bien, entonces, Ribeiro va a dejar esta producción cuentística que es la que vamos a enfatizar. Bueno, aquí tenemos en una parte la producción de Ribeiro. Él tiene cuentos, tiene novelas, tiene ensayos, tiene también teatro, ¿no? Lo más brillante de él son sus cuentos, ¿no? Que se reúnen en La palabra del mudo, ¿ya? Que, como ya dijimos, es una colección de cuentos en 4 volúmenes. La mayoría de estos cuentos son realistas, ¿ya? No todos, digo la mayoría, porque tiene también algunos cuentos fantásticos. Por ejemplo, te recomiendo que leas el cuento Doblaje, Doblaje, que habla de un personaje que busca a su doble, pero no lo encuentra. Y es que su doble también lo está buscando a él, ¿no? De tal modo que se cruzan en la vida, ¿no? Él lo va a buscar a Australia y el doble lo viene a buscar a Inglaterra, ¿no? Y resulta que son igualitos, ¿no? Son igualitos en lo físico, los dos tienen talento de pintor, los dos tienen vicio por el cigarro, o sea, tienen las mismas cualidades incluso, ¿no? Vicios y defectos. Pues es posible que haya alguien idéntico a uno. Imagínate que vas por la calle y ves a alguien igualito a ti, idéntico a ti, ¿eh? Aparte que tenga tus mismos talentos, tus mismos defectos, tus mismas virtudes, tus mismas manías. ¿Existe eso, chicos? ¿Es posible? ¿Puede haber alguien idéntico a uno, tanto por dentro y por fuera? No, pues eso es imposible, chicos. No puede haber eso. Todos somos seres individuales. Hasta los gemelos se diferencian en algo, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Ya? Entonces, ese cuento habla del doble, de que sí existe el doble, pero eso se sale pues, de la realidad. Es un cuento fantástico, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces tenemos los cuentos, aparte están las novelas, como donde destaca el libro Crónica de San Gabriel. Tiene libros de ensayo como La Casa Sutil, Profesor, la tiene imagen libros no de... está, ¿No la se ve? diapositiva. A ver qué pasó. Lo voy a compartir de nuevo, ¿eh? Ya, y ahora sí. ¿Lo ven todos, chicos? Sí, profesor, ahora sí. Ya, perfecto. Y ahí tenemos la portada de sus libros, ¿no? Su producción, ya. De toda su producción, no olvide sobre todo sus cuentos. Él es esencialmente un cuentista, ¿no? ¿Ya? Pero cultivó otros géneros, ¿ya? La idea es que también maneje la idea, la información de que él también trabajó otros géneros como la novela, el ensayo, el teatro, ¿ya? Incluso tiene un libro de memoria, una autobiografía titulada La tentación del fracaso, que aquí está abajo, ¿no? La tentación del fracaso es una autobiografía, no es una ficción, no es una novela, es la vida real del autor, ¿ya? Él escribe su propia historia, su autobiografía. Bien, vamos a analizar su célebre cuento Los gallinazos sin plumas, que es un clásico pues, del cuento peruano. La idea es que tú ahora tengas el análisis, la interpretación del texto. Porque todos alguna vez habremos oído la historia, ¿no? De los gallinazos sin plumas. Ya, primero el título es metafórico, ¿ah? Los gallinazos sin plumas. ¿Quiénes son los gallinazos sin plumas? No son gallinazos de verdad, ¿no? En este caso, son dos niños. Dos niños, claro. Dos niños, pero que son comparados con gallinazos. ¿Han visto gallinazos? En Lima hay bastante de esas aves. ¿Han visto gallinazos, chicos? Son aves bien feas, ¿no? Así, escuálidos, negros, siniestros, que buscan carroña, desperdicios en los basureros, ¿no? Comen
comen incluso cosas, o carne podrida, en fin, todo lo que sea carroña, ¿no? Estos chicos son comparados con gallinazos, porque al igual que los gallinazos, ellos van a los basurales a comer, a buscar y comer desperdicios, ¿no? Ya entonces son dos niños. Entonces, Los Niños sin Plumas es un cuento, un relato corto, pertenece al género narrativo. Bueno, puede decir también épico, no hay problema, épico, épico o narrativo. No olvides que para San Marcos el narrativo se incluye dentro del épico, ¿ya? Género épico, especie cuento, ¿ya? El tema es la miseria y la explotación infantil. Aquí Ribeiro narra la historia de un abuelo cojo y sus dos nietos, que viven en la miseria, viven en un corralón salpicado de basura, conviviendo con un chancho, ¿no? Y al cual pues buscan engordar para luego venderlo, ¿no? En este cuento se habla también de la explotación infantil, ¿ya? La explotación de dos niños. Claro, Don Santos es el abuelo malvado, es este abuelo que explota, ¿no? Y todavía se llama Don Santos, ¿no? Él explota a sus dos nietos, Efraín y Enrique, ¿no? Que son los gallinazos sin plumas, ¿no? Ellos viven en un corralón donde tienen una choza hecha de palos y esteras, un corralón donde hay basura y donde hay un plan, ¿sí? Don Santos todos los días envía a sus nietos a buscar comida para engordar al favorito de la casa. ¿Quién era el favorito de la casa? El predilecto del abuelo. Pascual. Así es, el cerdo pascual, el chancho, el marrano, ¿sí? Don Santos quiere engordar al chancho con desperdicios para venderlo, no para comerlo, no para hacer cajachina, para venderlo. Este chancho representa la esperanza de progreso económico, la esperanza de tener dinero para esta familia en la miseria. El abuelo ve en el chancho su posible fortuna. Él alucina que va a vender al chancho y con la plata, con la ganancia va a comprar otro chancho y luego otro chancho y otro chancho, hacer un negocio de chanchos, ¿no? Entonces este abuelo ve al chancho como su posible fortuna, ¿no? Pero los que van a tener que trabajar, los que van a tener que sacrificarse, son los nietos. El abuelo no sale a buscar la comida, él es cojo, tiene pierna de palo, no puede caminar. Los que van a trabajar, los que van a buscar la comida son Efraín y Enrique. Al comienzo, Don Santos los manda a buscar comida a Miraflores, a este barrio residencial, ¿no? Estos chicos van de madrugada, antes que despierten los propietarios, antes que salgan las criadas, antes que venga la gente de la municipalidad. Ellos salen con sus baldes a buscar algo que, que pueda alimentar a Pascual, ¿no? Pero no encuentran mucho que le agrade a Pascual, mayormente encuentran cajas de perfumes, de remedios, revistas, por ahí algún sándwich mal comido, ¿no? Pero no hay mucho para Pascual. Ellos se dedican a coleccionar esas cajas, esas chapitas, ¿no? Esos frascos, ¿no? Ya, entonces el abuelo se molesta porque traen poco, les dice que son unos inútiles, que Pascual no se va a llenar con lo que han traído, que tienen que engordarlo, que mientras más gordo, más valor tiene el chancho, ¿no? Entonces el abuelo los manda a un muladar que era pues un basurero inmenso, ¿ya? Imagínate una especie de ciudad, pero de basura, pura basura, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí van Efraín y Enrique, luego de caminar varias horas descalzos, llegan al muladar y ven pues de lo lejos que en ese muladar hay perros, hay gallinazos, hay ratas, ¿no? Y los tiran piedras para espantar a sus rivales, ¿no? Y luego entran al muladar, así pues un muladar maloliente, tapándose la nariz, los pies se les hunden hasta las rodillas, ¿no? En medio de las inmundicias, y comienzan a meter las manos para buscar comida para Pascual, ¿no? A veces encuentran alguna fruta semidescompuesta y se lo comen. Sí, se lo comen. Y dicen, esto es demasiado para Pascual y se lo comen.
Esa es la vida de estos chicos, una vida miserable, una vida paupérrima. Ellos son explotados por su propio abuelo, ¿no? Bien, esta es la rutina de los niños, ir al muladar. Cada viaje al muladar es como una aventura para ellos. A veces ellos se ponen a jugar, ¿no? Se imaginan que el muladar es una piscina inmensa, corren, saltan, nadan, bucean entre los desperdicios y buscan la comida para Pascual, ¿no? En medio de estas miserias, el hermano menor, que es Efraín, pisa un trozo de vidrio, se corta el pie y llega pues cojeando, adolorido, le dice al abuelo que le duele mucho. El abuelo dice que eso no es nada, que se amarre, que se lave la pata en la seca y se amarre con un trapo. O sea, al abuelo no le interesa que el niño esté herido, que tenga una infección, ¿no? Al día siguiente, el niño amanece con el pie hinchado. Ya comenzaba la infección y comenzaba a darle fiebre incluso, ¿no? Pero el abuelo igual lo manda a trabajar junto a su hermano mayor, ¿no? Enrique reclama, pero el abuelo lo bota a que traigan la comida del chancho. Enrique abraza a su hermanito para ayudarlo a avanzar, pero a la media hora regresan y no han traído mucho para Pascual. El abuelo se molesta, les reclama que son unos haraganes, ¿no? Enrique le dice, pero abuelo, Efraín está cojo, él no puede caminar, no puede trabajar, déjalo que descanse. El abuelo dice, ¿qué? ¿Y a mí? ¿Y a mí no me duele la pierna? Yo tengo más de 70 años y no me estoy quejando, así que van a trabajar, ¿no? Enrique dice, pero abuelo, está cojo, déjalo en paz, ¿no? Y el viejo lo agarró de la solapa y casi le pega. Pero abuelo, comprende que Efraín está cojo. Y lo ve que a Efraín que está llorando, sí que lo agarró de las orejas y se lo llevó adentro, lo tiró encima de su catre y dijo, ahí se queda a podrirse. Si no trabaja, no come, ¿no? Y lo manda Enrique solito para traer la comida del chancho. Enrique va a ir solo al muladar y ese día él conoció a un nuevo amigo. Conoció a Pedrito. ¿Quién era Pedrito? Pedrito era un perro pequeño, escuálido, pulgoso, ¿no? ¿Ya? Eh, pero él se encariña con ese perrito y se lo lleva a su casa. Y lo va a esconder en la cama de su hermano Efraín para que juegue con él. Pero el abuelo descubre a Pedrito que comienza a ladrar, ¿no? Y lo quiere botar. Entonces Enrique lo defiende, abraza al perrito, y dice, no lo botes, abuelo, este perrito es chiquito, come poquito, yo le voy a dar de mi plato. El abuelo se negó a tenerlo, insistía en botarlo. Enrique lo sigue defendiendo, no lo botes, abuelo, si lo botas, yo también me voy, y a ver quién le trae la comida a tu chancho. Ahí el abuelo lo pensó mejor, y dejó que se queden, se va renegando y deja que se queden con el perro, ¿no? Desde entonces, Pedrito se convierte en la felicidad de estos niños. En medio de tanto maltrato y tanta pobreza, Pedrito les hacía reír. Pedrito era inteligente, pues, ¿no? Rodaba en el suelo, saltaba, atrapaba piedras en el aire con su hocico, ¿no? Entonces les hacía reír a los niños, ¿no? Hasta que Enrique, que es el mayor, también cae. Tanta inmundicia, tanta suciedad, tanta infección había pues en los basureros que ese chico se enferma, ¿no? Comienza a toser mucho, le dan fiebres, ¿no? Comienza a adelgazar demasiado, ¿no? Entonces, una noche dice que se la pasó tosiendo sin parar, el abuelo lo escuchaba y al día siguiente lo vio quemado por la fiebre. El abuelo reniega, maldice porque otro ha caído y ahora no hay quien traiga la comida del chancho y les reclama, levántense, tienen que trabajar, Pascual es la esperanza, tienen que trabajar y los niños pues deliraban, uno estaba cojo, el otro enfermo de los pulmones, ¿no? Tosiendo con fiebre, ¿no? Nadie se levantaba para ir a trabajar. El abuelo les decía que eran unos ingratos, unos traidores, le decía yo les doy de comer, les doy un techo y así me pagan. Por su culpa Pascual se quedará de hambre,
por su culpa se va a enfermar, y hasta de repente se va a morir, no puede ser, ¿no? Ah, pero si Pascual se muere, ustedes también se van a morir, ¿no? Ese día nadie fue por la comida del chancho. Y ese chancho no perdona. El chancho reclama su comida, hace escándalo. El abuelo no soporta y decide ir por la comida del chancho. Se puso su pata de palo y salió con un balde a buscar la comida del chancho. Pero como él no estaba acostumbrado a salir del corralón, cada paso que daba era doloroso. La pata se le hundía en el tronco y era como un lanzazo sobre su cuerpo. El abuelo caminó unos metros y regresó. Tuvo que regresar. No trajo nada. Se tiró en su catre furioso, mirando con odio a los muchachos, levantándoles el puño, dejándolos sin comer. ¿Ya? El abuelo se cocinaba su arroz con huevo para él solito. A los niños no le daba nada de comer. ¿Ya? Y pasaban los días y nadie traía la comida para el chancho. Ese chancho ya no gruñía, rugía de hambre, ¿sí? Hacía escándalo como si le estuviesen matando. ¿Han escuchado cuando matan a un chancho? Es horrible el ruido que hacen los chanchos, ¿no? Ya, pues entonces la gente pues escuchaba los gruñidos de Pascual, ¿no? Y reclamaban, ¿no? Los que vivían en chozas cercanas venían a reclamar por la bulla, ¿no? Y comentaban que si ese chancho no comía dentro de poco, sería capaz de comerse una persona. Y así pasaron varios días. El chancho estaba muy débil, casi agonizante, ¿no? Y el abuelo ya no soporta más. Y una mañana, a punta de gritos y bastonazos, levantó a sus nietos y los mandó a traer la comida de Pascual. Enrique, el mayor, que estaba un poco mejor, le dice: abuelo, yo voy a ir, pero deja que descanse Efraín. Él está cojo, él no puede caminar. Yo voy a ir, pero déjalo a él descansar. El abuelo le entregó un balde y dijo: pronto, Enrique, date prisa, regresa pronto, y lo empuja para que vaya por la comida. Y así Enrique sale, pues, ¿no? Y avanzaba lentamente porque estaba enfermo, débil, ¿no? Estaba tan flaco que el viento lo ayuda a desplazarse al muladar, ¿no? Llega y comienza, pues, a juntar la comida para el chancho, luego regresa así muy cansado, luego de varias horas, ¿no? Cuando él llega al corralón, cuando él regresa, encuentra a su hermanito llorando. ¿Qué pasa, Efraín? ¿Por qué lloras? Le dijo, ¿no? Y Efraín le dice: Pedrito le mordió al abuelo, el abuelo le pegó y se lo llevó, le va a hacer daño. Dice, ¿no? Búscalo. Entonces Enrique corre a buscar a su abuelo y lo encuentra parado al pie del chiquero de Pascual, ¿no? Moviendo algo con su bastón, ¿no? Él le pregunta: abuelo, ¿dónde está Pedrito? El abuelo no volteaba y no respondía. ¿Dónde está Pedrito? Y nada. Enrique se asoma a ver lo que el abuelo está moviendo con su bastón. Y ahí en el chiquero estaba Pedrito. Mejor dicho, los restos de Pedrito. Sí, el malvado abuelo había matado a la mascota de los niños y lo había entregado al chancho para que se lo coma. Él ve a su perrito destrozado y el chancho estaba terminando de devorarlo. Al ver esa escena tan dura, Enrique comenzó a llorar, comenzó